Vale. Resumen de Immanuel Kant, ¿vale? El ilustrado alemán prusiano, ¿vale? Que no me voy a poner a explicar la historia ahora, pero bueno. Kant es un filósofo, ¿vale? Que al principio era racionalista y que luego dejó de serlo para ser como criticista, que lo inventó él mismo, ¿vale? Que es como una congeniación entre el racionalismo y el empirismo, ¿vale? Que eso no lo explicamos aquí. Pero la cuestión es que Kant se conoce porque él intentó responder tres preguntas, ¿vale? Y ya estoy entrando de lleno. Que son, ¿qué puedo saber? ¿Qué he de hacer? ¿Y qué puedo esperar? ¿Vale? Kant, como filósofo, dijo un día, hostia, maldita sea, quiero responder tres preguntas, ¿vale? Y fueron estas tres. Entonces, nosotros nos concierne, perdón, la segunda, que es qué he de hacer, qué tengo que hacer, la cual se explica, o sea, su razonamiento filosófico se explica en la crítica de la razón práctica y otro librito, que es el que estamos haciendo nosotros, que es la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Bueno, el naming es poco importante, ¿vale? Pero la cuestión que Kant, primero, vale, esto es como contexto de Kant, ¿vale? Es el ilustrado, que no sé si he dicho que se basa en usar la razón y en a dejar de lado las cosas como mitológicas, que en este caso sean religiosas, ¿vale? Religiosas sin fundamentación alguna, ¿vale? Y en la igualdad de los seres humanos, en su dignidad, en su conocimiento, como el gato quiera salir, tío. Vale, sí, la ilustración, dignidad del hombre, razón, ¿vale? O sea, Kant aquí establece cómo funciona la razón, ¿vale? Y delimita, esto es la siguiente cosa, los dos tipos de razón que existen para él. Que son la razón teórica o pura, que es la que se ocupa del entendimiento de la naturaleza, que grosso modo, y no, esto no entra en el examen directamente, creo, y si entra, pues lo sabéis, ¿vale? Pero es básicamente, la razón teórica es la que se dedica a entender qué es lo que conozco cogniscientemente, ¿vale? Que es un poco redundante, pero es así. Es decir, ¿qué conozco de verdad? Yo conozco un libro, porque aquí está el libro, ¿vale? Y lo conozco, ¿vale? Sé que aquí hay un libro, lo sé, tengo ese conocimiento pleno del libro del no ese aquí al lado, ¿vale? Pero yo no sé qué es, yo no conozco cogniscientemente, no tengo una idea clara de mi mente de Dios, ¿vale? Porque Dios es superior a todo lo que puedo yo llegar a entender porque es infinitamente grande y yo evidentemente no puedo ver todo el universo como para determinarlo, ¿vale? Esa argumentación no sé si es kantiana, es mía, ¿vale? Pero un poco sí, ¿eh? Es como que supera los límites de la experiencia sensible, ¿vale? Por eso Dios es incognoscible y lo llamamos idea trascendental del entendimiento, algo así, ¿vale? Entonces, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Porque a partir de la razón perdón, teórica, tenemos la práctica, ¿vale? ¿Y qué es la razón práctica? Pues la razón práctica es la razón que se encarga de los razonamientos morales, que son que básicamente yo hago esta acción, he de hacerla, es buena, es mala, ¿vale? He de hacer esto, ¿por qué he de hacer esto? ¿Cómo he de actuar? ¿Vale? La pregunta es, ¿qué he de hacer? Pues la razón práctica es la que determina cómo hemos de obrar. Vale, y ahora vamos a explicar. No, hemos hecho una introducción, ilustración, ¿vale? Igualdad, fraternidad, toda la mierda, toda la cosa esta, perdón. Un exabrupto. Las preguntas, qué de hacer, la razón teórica, que es la que nos. A partir de la cual vamos a tener unas ideas trascendentales del entendimiento, ¿vale? Que van a ser los postulados, ¿vale? Pero eso va desde el final, ¿vale? Pero hay que saber que vienen de aquí, porque son cosas que no podemos conocer, porque nuestra experiencia es infame en comparación a estas ideas, pero como no son necesarias para determinar que la moral exista, ¿vale? Por ejemplo, la libertad, esto viene al final, pero ya lo sabemos porque Descartes lo dijo, creo. Sí, ¿no? Si no lo dijo, pues lo siento. Que la libertad es necesaria para que exista una responsabilidad y una moral, ¿vale? No podemos estar aquí haciendo razonamientos morales sin que exista una libertad la cual nos deje obrar responsablemente o no obrar responsablemente, ¿vale? Porque, bla, bla, bla. En fin, creo que se ha entendido. Entonces, vamos a estudiar la razón práctica que vale, entonces, Kant analiza, vale, hemos de decir las características de las éticas no kantianas y las kantianas, ¿vale? Entonces, las éticas anteriores a Kant y la mayoría de las posteriores, es decir, casi toda la ética salvo la suya, ¿vale? Es teleológica, ¿vale? Telos es final en griego y teleológica significa que la ética suya persigue un fin. Esa, perdón, suya, las que no son suyas, perdón. Que persigue un fin, es decir, yo actúo así por algo, ¿vale? Por ejemplo, la ética cristiana actúa así para llegar al amor de Dios, ¿vale? Al cielo, a todo esto, ¿vale? Por un motivo.
la ética de Epicuro va al placer, porque yo quiero ser feliz, yo quiero placer, hedonismo, ¿vale? Eso estará con 1000, pero bueno. Vamos, que es un fin, ¿vale? 1000 busca la utilidad es el fin, la felicidad, a partir de la utilidad, ¿vale? Y eso es un fin también, teleológico. Mientras que Kant es deontológico, que eso significa que deontos creo que es deber, ¿vale? O sea, viene del deber, ¿vale? Y el deber es una definición un poco rara, que son los principios objetivos válidos para todo ser moral, que vamos a explicar después, ¿vale? Pero básicamente Kant no se pone a... No hay fin para su ética, ¿vale? Tú actúas como tienes que actuar y ahora vamos con el siguiente adjetivo, que es una ética formal, ¿vale? Es una ética que se dedica a analizar la forma de las acciones, es decir, de los imperativos, de las máximas, ¿vale? Si la forma de las máximas, ¿vale? Luego lo explicamos más a fondo, pero básicamente en las éticas que no son kantianas tenemos que son materiales, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que existe un contenido, que lo que se analiza en la ética es que tu acción, como corresponde con el fin que quieres lograr, ¿vale? Tu acción será buena conforme al fin que estás teniendo. Por ejemplo, yo si quiero placer, si me como un plato de gambas para tener más placer y ser más feliz, esa acción es moral, no por cómo me esté comiendo el plato de gambas, ¿vale? Sino porque la acción en sí misma, la materia de esa acción, ¿vale? Lo práctico, las putas gambas, pues son material, ¿vale? En lenguaje moral, ¿vale? Y de Kant. Luego, y consecuencialistas son las éticas que son materiales. ¿Por qué? Porque yo sé que el plato de gambas satisface mi placer, mi hedonismo, mi felicidad epicuriana. No sé si existe eso. A partir de que la experiencia me dice que las consecuencias de tomar un plato de gambas son mi satisfacción. ¿Vale? Por eso es consecuencialista. Y Kant no es consecuencialista. Por otra parte es universal. Lista. Universales, universalistas, ¿vale? ¿Qué significa universalista? Que las acciones son buenas por sí mismas en todos los contextos a priori, ¿vale? Las otras son a posteriori, consecuencialistas, consecuencia a posteriori, evidentemente, ¿no? Y universalista significa a priori, que universalmente están bien, ¿vale? Y, y por último, las teleológicas son heterónomas, que significa que constan de varios individuos. Alguien te ha de decir cómo tienes que actuar, ¿vale? Kant te dice, o sea, te dice cómo juzgar tu acción, pero te dice que la juzgues tú mismo, ¿vale? Que tú tengas una moral individual, ¿vale? Porque, por cierto, y la ilustración también es liberal, ¿vale? En cierta forma. Y el liberalismo es individualista. Y el individualismo, eso me olvidé decirlo antes, cree que el individuo ha de tener derechos por sí solo, no por sociedad, sino por sí solo, ha de tener deberes por sí solo. A lo mejor lo estoy cagando, pero se entiende la idea, ¿vale? Es individualismo, es el individuo ha de hacer la acción y ha de juzgar su propia acción sin nadie más, ¿vale? Por eso es homónimo, homo uno, ¿vale? Y heterónimo, varios. Norma, vale, entonces. Vale, y por último, las éticas teleológicas no kantianas eso también constan de la norma, ¿vale? Que son las reglas para llegar a los fines. Es decir, que son el material, ¿vale? Bueno, el material son las normas, es decir, las reglas, es decir, no matarás, por eso irás al cielo, y el fin, ¿vale? El material de esto, ¿vale? Antes he dicho algo así, ¿vale? O sea, no sé qué he dicho antes del material, pero da igual. Y en Kant importa la intención, no la norma, ¿vale? O sea, aquí nos ponemos a juzgar la intención de la acción, no lo que hace, es decir, la forma, no la materia. Vale. A ver si, a ver si me da tiempo, que esto es largo. La voluntad. Vale, entonces vamos a ponernos a analizar lo que es la voluntad, ¿vale? La voluntad es igual a la razón práctica, ¿vale? Es lo mismo. Y es la facultad, es una facultad, una capacidad del ser humano de actuar acorde a principios morales o leyes morales. Son lo mismo, principios que leyes, ¿vale? Vale, esto se entiende, ¿no? La voluntad es la razón práctica, que es la facultad de actuar acorde con leyes y principios morales. Que son lo mismo, ¿eh? Pero bueno. Eh, y la voluntad ha de estar acorde con el deber, ¿vale? Que el deber son principios objetivos válidos para todo ser racional.
moral, ¿vale? Racional, moral, para Kant es un poco lo mismo ser racional que moral, ¿vale? Porque un ser que es racional es capaz de ser moral, por lo tanto es moral, ¿vale? Entonces, los principios, o sea, las leyes, los mandatos objetivos, válidos para todo ser moral. Em, por eso, un imperativo categórico es bueno en sí mismo, porque cumple con el deber que son válidos para todos los seres racionales morales, ¿vale? Creo que, bueno, a medida que vaya explicando más, creo que se entenderá mejor, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos nuestras acciones, según su concordancia con el deber, eso será un poco raro, es como el no sé qué, pero bueno, según su relación con el deber, tenemos que hay de tres tipos, ¿vale? Que son las contrarias al deber, que son evidentemente malas, o sea, el deber son principios válidos para todos los seres morales. Si tú estás actuando en contra de los principios válidos para todos los seres morales, estás siendo inmoral, ¿vale? Es malo. Bueno, sí, éticamente es malo, pero diríamos inmoral, contrario al deber. Vale, y aquí hay una cosa que... Hemos dicho que para Kant lo que importa es la intención, ¿vale? Entonces tenemos que... Si tú actúas conforme el deber, tu intención no es buena, ¿vale? O no es por deber, es una intención a secas, pero estás actuando con algo, por una acción, la cual, en otro contexto en el cual tu inclinación fuera el cumplimiento del deber, sí que sería por deber, que es el tercer tipo, ¿vale? O sea, conforme al deber es algo que podría ser por deber, pero tú internamente, como sabes que tu intención no es por deber, sino por beneficio a secas, ¿vale? Sabes que es conforme el deber y no por el deber, ¿vale? Pero evidentemente no va a ser contraria al deber porque no está yendo en contra del deber, ¿vale? Es un poco raro. Y las acciones que son por deber son las cuales en las que tú, no sé qué frase acabo de decir, en tú tienes una intención buena, ¿vale? Una intención que cumple el deber, tú estás diciendo, hostia, por deber, como he aplicado el imperativo categórico que veremos después, estás cumpliendo el deber, me he flipado ahí. Y el camino, evidentemente, bueno, evidentemente, también cumple el deber, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay acción, o sea, la pregunta aquí, la pregunta que uno se puede hacer es si una acción puede ser por deber y no conforme el deber. Eso es un poco raro, ¿vale? No creo que lo pregunten, pero por ejemplo, si yo no estuviera grabando este audio, porque tengo la convicción de que no tengo que grabar este audio, estaría actuando por deber, pero no conforme el deber. Porque el deber me diría de ayudar, ¿vale? A los seres humanos. Aunque en el fondo, bueno, es un poco ahí, ¿vale? No lo van a preguntar, pero por ejemplo en este caso, pues, no es conforme el deber en el fondo no grabar este audio, ¿vale? Un poco raro todo. En fin, pero básicamente que no se puede asumir que una acción por deber va a ser conforme al deber, ¿vale? Lo que sí podemos asumir es que si es conforme o por, no va a ser contraria, ¿vale? Porque no tiene puto sentido, con perdón. Entonces, mandatos, vale, vamos a ver, eso es el deber, ¿vale? Y las acciones relacionadas con el deber. Luego tenemos los mandatos, que son los principios objetivos que constriñen los mandatos o leyes, ¿vale? Que, que son principios objetivos, que significa racionales, que se han razonado, ¿vale? Que constriñen a la voluntad, es decir, la razón práctica, facultad de actuar, conforme principios y leyes, actuar, ¿vale? No, creo que me he perdido, ¿vale? Pero básicamente un mandato es una ley moral. Y esas leyes morales, objetivas, para todo ser racional, eso faltaría decirlo, eh, son la ley moral de la que hablaba Kant, ¿vale? Que decía, ay, maravilla la ley moral. Pues se refería a los mandatos de la razón, ¿vale? Y pongo el ejemplo de las leyes del gobierno, ¿vale? Básicamente porque si tú, una ley jurídica es una ley de decir, joder, no puedes fumar al lado de los colegios, ¿no? Otra cosa es que se haga. No puedes fumar al lado de los colegios, ¿vale? Eso constriñe tu voluntad, tu libertad, ¿vale? Pero si los mandatos de la moral constriñen la moral, ¿vale? A la voluntad buena. No sé si se me ha entendido, espero que sí. Vale, entonces. Vale, entonces. Vale. Nosotros, los humanos, actuamos, ¿vale? Y nuestras acciones, como tal, van acorde a mandatos, ¿vale? Son fórmulas. Nuestras acciones son fórmulas que se adaptan a los mandatos. Es decir, yo actúo conforme a las leyes del gobierno y en este caso de la moral. Y esas fórmulas conforme a las leyes son imperativos, ¿vale?
Y la definición compleja de imperativo sería relación de las leyes objetivas de la abolición, es decir, de los mandatos, que constriñen a la voluntad, recordemos, y la imperfección subjetiva de la voluntad de un ser no racional. Es decir, ¿vale? Esto ya es tocho, ¿vale? Porque... Pero básicamente un imperativo es tu acción, ¿vale? Tu acción es un imperativo y tú la valoras conforme a su... me he perdido en mi cabeza, tío. Tú actúas... O sea, tus acciones son imperativos necesariamente. ¿Por qué? Porque son fórmulas que adoptan un mandato. Y esas fórmulas que adopta el mandato, tú no puedes hacer el mandato directamente. ¿Por qué no puedes hacer el mandato directamente? Porque no eres Dios, no eres omnisapiente, como para esa palabra no existe, pero vosotros me entendéis. No eres capaz de actuar 100% conforme a la razón siempre, porque eres humano, eres imperfecto, ¿vale? Has de tender a la perfección, pero eres imperfecto. Entonces, los imperativos hay que analizarlos para que sean conformes al deber. Bueno, no sería conforme, se diría acorde al deber, ¿vale? Y bueno, aquí tengo una definición que es lo bueno, que algo bueno es aquello que determina la voluntad por causas objetivas. Es decir, eh, espera. O sea, la buena voluntad es aquella que... Bueno, es un poco redundante eso. Eh, una buena acción es aquella que determina la voluntad. O sea, que tú actúas así porque estás determinando tu voluntad por causas objetivas. Es decir, válidas para cualquier ser racional. Es decir, morales, principios morales, mandatos, ¿vale? O sea, una cosa que te determina acorde con los mandatos de la razón, morales, son buenas, ¿vale? Esas acciones o lo que he dicho, ¿vale? Uno se pierde, ¿vale? Lo siguiendo. Imperativos y... Vale, entonces. Hemos dicho que los imperativos son imperfectos, ¿vale? Y los imperativos hay de dos tipos, ¿vale? Los que son hipotéticos, que tienen un fin, ¿vale? O sea, las éticas teleológicas solo tienen imperativos hipotéticos, ¿vale? Y hay dos tipos de imperativos hipotéticos, que son los de habilidad, que son los de la ciencia, es decir, el agua bulléis a 100 grados, ¿vale? Eso no hay contenido moral ahí, ¿vale? Esa es la gracia de los imperativos hipotéticos de habilidad, que no tienen moralidad, porque no dependen de ella. Y luego están los imperativos pragmáticos, que sí que tienen moralidad, porque son prácticos, es decir, consigues para un objetivo, que es el bienestar, ¿vale? Es decir, pues no sé, pero básicamente es que es muy fácil, ¿no? Una acción que tú la estás haciendo para tu propio bienestar, para tu fin, ¿vale? Es decir, voy a comerme un yogur, ¿vale? Pues no sé, pero será un imperativo hipotético porque persigues un fin que es tu satisfacción, ¿vale? Pero no es una ciencia, es que es así. ¿Vale? Y luego los imperativos morales o leyes morales o imperativos categóricos, ¿vale? Tercer tipo, son las que corresponden a una conducta libre. Bueno, eso no importa, ¿vale? Es decir, que eres libre de actuar así, de actuar así. Son incondicionales, universalmente válidos, a priori y bueno, no sé, vamos, que los imperativos categóricos son aquellos a los cuales has aplicado las formulaciones y sabes que las estás haciendo por deber necesariamente, ¿vale? Por último nos queda aquí... A ver, vale, tengo tiempo. Las formulaciones, ¿vale? Que son las formulaciones... Odio ese sonido que hago, tío. Las formulaciones de los imperativos categóricos, ¿vale? Que son tres. Pero antes de nada vamos a explicar. Las formulaciones son... Es una especie de sistema de criterio con el cual tú coges tus acciones, tus imperativos, ¿vale? Recordemos que un imperativo es un mandato, perdón, es una fórmula con un mandato, ¿vale? Con mandatos, perdón, o sea, que acorde a las leyes de la moral. Es muy... Si os estáis liando yo más, ¿vale? O vosotras más, yo qué sé. Formulación primera, fórmula de la ley universal, que dice... Vale, entonces, hay tres formulaciones, ¿vale? Que son tres criterios, que son, el primero, fórmula de la ley universal, que es ley universal moral, que es obra solamente acorde a aquella máxima por la cual puedas creer que al mismo tiempo devenga ley universal. Vale. Primero, máxima. ¿Qué significa máxima? Máxima es una... digamos que la fórmula es la máxima, ¿vale? La fórmula
Otra vez el gato, tío. Digamos que la fórmula es la máxima, ¿vale? Que es la actuación que hace el individuo conforme a esto, ¿vale? Y tú quieres comprobar que tu máxima sea acorde con las formulaciones, ¿vale? Entonces hemos de decir que tú quieres que la formulación, que la máxima, perdón, cumpla la formulación primera, es decir, que la fórmula de la ley universal, es decir, que sea una que puedas querer, ojo, cuidado, eh, telita con esto, porque dice puedas querer, tú tienes que poder querer esto, no es que quieras, es que tienes que poder querer que devenga ley universal. ¿Por qué es importante? Porque implica una individualidad, ¿vale? Tú tienes que poder querer para ti mismo, individualmente, egoístamente, en cierta forma, eso no hay que decirlo en el examen, ¿vale? Que esto sea una ley moral. Y luego la segunda formulación es la formulación de la ley natural, que es obra como si la máxima de tu acción pudiera devenir por tu voluntad, por tu deseo, por lo que tú quieres, una ley universal de la naturaleza. Vale, entonces recuerda que no es eh, querer poder, ¿vale? Poder querer, ¿vale? Es pudiera devenir. Es decir, eh, por ejemplo, matar a alguien. Matar. ¿Es moral matar? Pues no es moral matar. Porque no puedes querer que devenga una ley universal tener que matar, ¿vale? Pero tampoco puedes querer que sea una ley de la naturaleza, ¿vale? ¿Por qué? Porque porque si en la naturaleza del ser humano matáramos, no habría seres humanos y no habríamos y estaríamos muertos. Y creo que nadie quiere que la humanidad se extinga de esta forma, ¿vale? Entonces, por eso. Y la tercera formulación, la del fin en sí mismo, es que has de obrar de tal manera que uses a la humanidad, tanto a ti mismo como a la persona de cualquier otro, siempre como fin y nunca como medio, ¿vale? Esto se basa básicamente en la ilustración, porque la ilustración recordemos que es individualidad y universal y humanitaria, fraterna, se diría, y lo importante aquí es que la humanidad es lo importante, ¿vale? Es decir, que siempre tus acciones han de ser para la humanidad, no con la humanidad para otra cosa, ¿vale? Y tampoco te puedes utilizar a ti mismo. O sea, por ejemplo, si te suicidas para, entre comillas, ser más feliz porque no sufres, te estás utilizando a ti mismo para no sufrir. Eso tampoco puedes hacerlo. ¿Vale? Porque te estás utilizando. Y no puedes utilizarte porque tú tienes una dignidad, ilustración, rollitos, ¿vale? Todo eso. Vale, entonces, se supone que ya he explicado todo salvo los postulados. Que, joder, los postulados, tío. Espero haberlo explicado bien. Voy a ver si me he dejado algo. Bueno, lo de bueno, hipotético. Vale, voy a repasar tres palabras, ¿vale? Mandato es ley, ¿vale? Los mandatos son unos principios objetivos que constriñen a la voluntad actuar, ¿vale? Eso es un mandato, es una ley moral, ¿vale? Y son universales. Sí, creo que son universales. Y luego, las máximas son la fórmula, es decir, el imperativo sin ser juzgado, sin ser evaluado por los criterios del imperativo categórico. El imperativo es tu acción, y se me olvidó decir esto, es la forma de la acción, no es... O sea, porque la fórmula es el contenido, pero cuando tú dices un imperativo es simplemente la forma de la acción, no consta de la materia de la acción. ¿Por qué? Porque hemos dicho que a Kant le importa la intención y la forma, no la materia, ¿vale? Entonces, un imperativo es simplemente la acción, el imperativo, coño, coño, haz esto, ¿vale? Pues eso es, no tiene materia ahí, ¿vale? Y, vale, había una palabra más que, bueno, imperativo era la palabra vale, y creo que con esto ya hemos acabado el primer audio, ¿vale? 24 minutos, en fin. Espero que haya quedado claro, en serio, sinceramente, porque si no, joder.